Estás escuchando un podcast miembro de la iniciativa Podgaming. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de Ocio 2.0? Bienvenidos a un nuevo episodio de reflexión, de los que me gusta subir los viernes siempre que puedo, y en el que os voy a hablar de mi percepción de lo que podría ser el futuro de los videojuegos, concretamente de los AAA, de los juegos blockbuster, de los juegos con más presupuesto de la industria. Y lo voy a hacer porque me vino la inspiración escuchando un programa de Vandal Radio en el que estaba en concreto Jorge Cano hablando de un poco de la situación de la industria, de los retrasos, los presupuestos, los plazos, etcétera. Y me vino a la mente y digo, pues sí, tiene mucha razón, lo voy a compartir con vosotros y además voy a intentar reflexionar un poquito más y ampliar mi opinión al respecto. Todo esto venía por los recientes retrasos que se han anunciado. Bueno, es que continuamente tenemos anuncios de retrasos y continuamente tenemos situaciones de este tipo. Y tenemos juegos con muchísimo presupuesto que tardan muchos años en llegar. Y después de estar esperando muchos años, pues aún así, a ver cómo digo esto... Salen algunos, no tan bien como deberían salir, después de haber estado tanto tiempo en desarrollo. Entonces, me viene la reflexión de lo siguiente. Esto se está convirtiendo, como pasaba en Dragon Ball, en una espiral de poder. Goku era fuerte, pero se enfrentaba a un enemigo que era más fuerte que él. Él se entrenaba y era todavía más fuerte. Y le vencía, pero luego aparecía otro enemigo más fuerte, y él se tenía que volver a entrenar y ser todavía más fuerte para vencer a este enemigo. Pero es que luego venía otro enemigo más fuerte todavía, y aún así él tenía que hacerse más fuerte aún. ¿Qué similitud tiene esto con los videojuegos? Los plazos, los presupuestos. Un juego que antes se podía hacer en 2 años, ahora puede tardar 4 o 5 perfectamente. De hecho, los juegos, conforme pasan los años, parece que cada vez son más largos, parece que nos los quieran vender al peso, porque claro, es que también lo que resulta es que la vida sube, la inflación está para todos, el coste de producir un videojuego es mayor, entonces tienen que venderlos a mayor precio, y claro, la gente dice, ostras, pagar 80 euros, 70 euros por un juego de 4 horas, ni de coña, de 10 horas, ya tiene que ser bueno, ya me tiene que llamar mucho. ¿Y por qué títulos está más dispuesta la gente a pagar ese precio? Pues por juegos infinitos, como FIFA, como Call of Duty, o por juegos muy largos, como los mundos abiertos, que tanto han invadido desde la generación pasada, o desde la otra, desde 360 y Play 3, hasta ahora, hasta la nueva generación, Play 5, Xbox Series. ¿Qué conclusiones se puede sacar a esto? Pues que llegará un momento en que no será factible. Un estudio sacará un juego por generación. Un juego. Uno. No le va a dar tiempo más. Porque si siguen así, o sea, un triple A me refiero. Estoy hablando únicamente de los de gran presupuesto, o los indies, o los AA, o los que son de mediano presupuesto. Esos no los cuento, porque esos podrán seguir saliendo con normalidad. Pero claro, es que tenemos el ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, de Hellblade, que no sé lo que tardaron en hacerlo, pero es un juego mediano, un juego muy bueno gráficamente, muy bueno ya no tanto jugablemente, sino en atmósfera. Te cuenta muy bien lo que te quiere contar. Y ahora, que es el estudio de Microsoft quiere tener un estandarte y dice, venga, pues ahora el segundo, el Hellblade 2, pues va a ser más grande, va a ser mejor. Llevan no sé cuánto tiempo pendiente de anunciarlo y aún no lo han anunciado, no se sabe nada de ese juego. Y creo que lleva ya 4 años o por ahí. Si ya tenían el motor hecho, y ya tenían muchos conceptos hechos, muchos assets. ¿No? Esto es por decir uno de entre tantos. God of War, Horizon, los Forza,
los Final Fantasy, The Elder Scroll, el Starfield, que debe haber salido el año pasado, en noviembre, y saldrá seguramente en noviembre, pero de este año, un año después. Los títulos grandes se están retrasando todos. También influye, como bien decía Jorge, que el crunch cada vez está peor visto. El crunch es esa forma de, entre comillas, explotar a los trabajadores, de pedirle que hagan horas extra, aunque se las paguen, pero tienen que hacer horas extras casi siempre de cara al final del proyecto para llegar a plazos, para llegar a cumplir plazos. Y hacen muchísimas horas, muchas veces. Esto cada vez está peor visto. Entonces los estudios prefieren retrasar la fecha de lanzamiento para poder tener un poco de conciliación y que sus trabajadores vivan la vida normal y corriente, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Es que solo se me ocurre una solución. Hacer juegos más cortos. Más cortos. Es que salen juegos cada 2x3. O sea, cada día salen un montón de juegos. Iba a decir una cantidad, pero es que no tengo ni idea de una cantidad aproximada de cuántos pueden ser. 10 juegos al día, a lo mejor. Imaginaos, por 30 días que tiene el mes, 300 juegos en un mes. Entre indies, tal, pero AAA. Juegos potentes, pues casi todos los meses, ¿no? Casi todos los meses tenemos un juego potente. ¿La gente puede gastarse 60, 70, 80 euros todos los meses? Habrá gente que sí, pero otra gente que no podrá. No se lo podrá permitir. Además, como son tan largos, no te da tiempo a veces a jugarlo. Una persona normal que tiene trabajo, tiene familia y juega a ratos, no se termina un juego de 50 horas en un mes. Gente que tiene más tiempo, que todos los días le puede dedicar de 2 a 4 horas, por ejemplo, pues sí, porque en una semana, ¿cuánto se hace? Entre 14 y 28 horas en 2 semanas se han pasado el juego. En 2 semanas, pero claro, los que no tienen esas horas a la semana, pues tardamos más. Entonces, la única solución de la burbuja esta que se está creando en los videojuegos de grandes presupuestos es que empiezan a cortar los juegos. De hecho, cuando sale un juego que es más corto, que va al grano, que va a contarte lo que quiere, sin relleno excesivo, sin darle vueltas a la historia, sin alargarlo artificialmente, la gente está muy contenta y lo agradece. Porque tenemos tanto pendiente que agradecemos poder completar un juego para pasar al siguiente. Y poder disfrutarlos, paladearlos. No comérselos como fast food. Venga, pum, 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 pum. Siguiente McDonald's, siguiente Burger King. No nos hace un bien a nosotros, no disfrutamos las cosas como deberíamos disfrutarlas. Antiguamente, cuando éramos pequeños, pensad, un juego nos duraba meses porque lo rejugábamos, sí, vale, ahora no es como antes, está claro. Pero ahora tenemos tanto porque entre los juegos que podemos comprar, los juegos que nos regalan, los juegos que hay ofertas, muchas ofertas muy baratas, las plataformas que te van regalando juegos todos los meses, tenemos demasiado pendiente. Y la industria lo sabe, pero parece que no se dé cuenta de ello. No hacen nada por remediarlo. En vez de hacer juegos de 50 horas, hacerlos de 25, de 20, de 30 como mucho. Si el God of War de 2018 ya era más o menos larguito, unas 35 horas, a lo mejor 40. El Ragnarok lo han hecho más largo. ¿Cuánto puede durar eso? Y tardan tanto en hacerlo por eso. Porque es que, si, claro, tardan tiempo en hacerlo, entonces tienen más coste de producción. Son más meses o más años pagándole el sueldo a los programadores. Y si meten a más programadores para llegar a plazo, a término, les cuesta más dinero el proyecto. Y los juegos, si los hacen más cortos, los van a seguir vendiendo al mismo precio. La gente los va a seguir comprando. Porque para eso se encargan de crearnos hype con las redes sociales, con las publicaciones, etcétera. Entonces, es que la solución es muy fácil. Hacedlos más cortos. Más cortitos. Todos. Contad lo que queráis contar. Pero los juegos que son infinitos, pues no, obviamente. Un Call of Duty que tiene multijugador y vas a jugar todos los días o todas las semanas con tus amigos, pues ese es lo que es. Y ya está. O un FIFA. Como he dicho, un juego de baloncesto. Pero es que no es tan difícil. Y la industria no se da cuenta. Pero es que no es tan difícil. ¿Qué le está pasando a Ubisoft? Ubisoft está al borde de la quiebra casi. No saca juegos.
tiene 3 o 4 pendientes. El Skull and Bones, el Beyond Good and Evil, ¿cuál más? Los Assassin's Creed esos que ha anunciado. Tiene muchísimos juegos pendientes, que sin fecha. Y años produciéndolos. El remake del Prince of Persia. Si no sacan los juegos, no venden, no reciben ingresos. Tienen que ir tirando de cartera, de lo que ya tiene la empresa. Pero es que eso es Y luego imagínate que no sale bien por lo mismo, porque es que no llegamos, lo sacamos como el Cyberpunk. No llegamos, lo sacamos como sea y aún así vendió bien el Cyberpunk, pero no habría sido más fácil alargarlo más tiempo. Es que el Cyberpunk lo decían al principio de anunciarlo. Saldrá cuando esté listo. Mentira. Salió cuando ya le apretaron los accionistas y le dijeron, ¿no lo sacas ya o a ver qué hacemos? Porque querían ya recibir su parte de los ingresos. Entonces, es tan fácil como acortarlos. Es el fin de los juegos largos. Es el fin de los juegos de 50 horas. A ver, un RPG o un JRPG de estos que duran muchas horas, que es ese tipo de juego, pues sí, esos juegos seguirán existiendo, porque es así. Pero no harán tantos. Pero el estudio, mientras hace ese, a lo mejor puede ir haciendo otro más corto para ir generando caja. Pero es que Naughty Dog, que sacó el último, sí, de Last of Us Part 2, y luego sacó el remake para hacer caja. Y aún así le costó esfuerzo, pero saca muy pocos juegos. Saca 2 por generación, uno al principio de generación, otro al final de generación. ¿Qué sacó el...? ¿Quiénes eran? Los del Samurai. El Ghost of Tsushima. Sucker Punch. Desde el Infamous Second Son hasta el Ghost of Tsushima, los años que se tiraron haciendo un juego. Y ahora no tienen para esta generación. La generación lleva ya 2 años y no tienen juego pensado, creo. Es que así no da un estudio. Así no le da. Y tendrían que vender millonadas para poder generar ingresos. Es que no es tan difícil. Es que por eso digo, es el fin de los juegos largos. O de los juegos tan largos. O de los juegos alargados artificialmente. Tienen que caer del burro. Tienen que darse cuenta. Y tienen que decir, no, señores, vamos a primar la calidad por la cantidad. La calidad tiene que estar primero. Y después veremos. O sea, un juego de calidad más corto, que lo hagas en 2 años, 3 como mucho, y lo pones a la venta. Y en una generación te sacas 2 juegos. Y en la siguiente generación te sacas 2 juegos. Pero cómodos. Pero bien, que la gente los disfrute. Pero no lo que están haciendo, porque a este ritmo es que no les va a dar un juego por generación, ya está. La gente se le retira. Es que se les retira por generación, no por año, por generación. Si son 6 años o 7 la generación, imaginaos. La gente se le irá retirando. Los programadores buenos que le hagan el juego bueno, al final se irán. Espero que se den cuenta. Y espero que esto cambie en el futuro. Espero que empiecen a reformular las cosas. Espero que la pandemia haya servido de algo para darse cuenta de algunas de esas cosas. Espero que hagan como antes, que todo tenía su público. Tú querías un juego de 100 horas, pues te cogías un JRPG o un RPG occidental y sabías que tenías para muchas horas. ¿Querías un juego infinito? Pues te coges ese tipo de juego, un shooter, un juego multijugador. ¿Qué quieres historias? Pues te coges historias que te dure lo que dura una historia. Es que compiten con ellos mismos. En el cine es mucho más fácil. Cine, sacas una película, la gente se la ve en 2 horas y ya al día siguiente se puede ver otra. Videojuegos tardas un mes. Y mientras estás con ese no puedes ver otro. O sea, sí puedes, pero tardarías más. Lo dicho, creo que esta generación va a cambiar las cosas. Creo que vamos a empezar a ver ese punto de inflexión y que en el futuro será diferente. Bueno, me quedo sin tiempo y así que me voy despidiendo. Nos escuchamos en otro episodio de Ocio 2.0 y espero vuestros comentarios y vuestras opiniones, que son muy importantes. Un saludo a todos. Chao.